La moda no solamente es para mujeres. La moda puede ser y llega hoy en día a certificarse y rectificarse que es una moda sin género. Por creativos, yo me siento tranquilo, ¿sabes? Como que yo me siento tranquilo porque todos los días salen creativos nuevos, salen marcas nuevas, hay unos artistas que en verdad tienen una mente realmente increíble, pero como quien dice, cuando uno ya piensa de negocio a la final, porque pues a la final si uno lo mira como siendo un poco así es un negocio, ¿no? Pero ahí es donde se necesita ese tipo como también de roles de poder entender, venga, cómo funciona un negocio, cómo hacer empresa, por ejemplo. Yo valoro mucho quien está detrás de una marca porque justo lo hablamos con Santi ahorita y es uno finalmente ve el producto pero nunca ve el proceso, no conoce quién hace parte del proceso. Obviamente el proceso no empezó siendo tan fácil, ¿sabes? Porque cuando tú llegas a otro mercado y tú te das cuenta que tú no solo eres el único, es decir, aquí no somos los únicos que estamos creando, innovando y llevando producto al mercado, porque ya es un mercado saturado, es un mercado donde obviamente la industria está saturada. Muchas veces las marcas simplemente por motivación y por amor a esto lo que hacen es como crean la marca pero no la crean en cámara de comercio, no como que no la crean como 100%. empresa, y cuando ya van a salir de pronto al mercado empiezan a verse como esas dificultades. Mi gestión y la gestión que hace nuestra plataforma es silenciosa, 100% silenciosa. Qué lástima que no se pueda divulgar tanto y hacer tanto ruido. Sin embargo, aquí hago una aclaración y es que el éxito es la palabra adaptación. No es lo que vendes, sino es cómo tú lo vendes. Camisetas, muchas, pero historias muy pocas. Amigos, si es la primera vez que están por acá, párchense, pillen el video, denle like, suscríbanse y comenten. Pero si por el contrario ya llevan más de un episodio, 2 episodios y no se han suscrito, ¿qué esperan para hacerlos? Denle suscribir y los espero en los siguientes episodios. Chao, chao. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de No hay de otra. En esta ocasión, como se pueden dar cuenta, estamos en un espacio diferente. Los chicos de 360 Lab nos invitaron a su segunda edición del Drip Urbano y en esta edición estamos por aquí en Espacio Raw haciendo dos podcasts que vamos a tener. Este va a ser el primero que vamos a tener junto con Sebastián Fernández y les dejo con Santi para que nos presente al invitado de hoy. De una. Josma, Sebas, ¿cómo están? Primero que nada, Josma, gracias también por estar acá. Creo que ha sido una serie de episodios que hemos tenido muy bacanos desde el Bogotá Fashion Weekend y pues la idea es que podamos ir construyendo esos espacios de conversación, tener invitados especiales y bueno, nada más y nada menos hoy nos acompaña un amigo de la casa, porque es un amigo de la casa prácticamente desde que arrancó el proyecto y pues con Sebas siempre hemos tenido una relación muy cercana, de amistad y chévere, Sebas, porque también has estado muy pendiente de nosotros desde lo que haces tú y bueno, pues ahora sí les presento bien a Sebastián Fernández López, experto en la industria de la moda con más de 7 años de experiencia. Y bueno, pues creo que muy bacano el rol que has venido desempeñando desde liderando la plataforma de Manly Week como ese conector de industria colombiana hacia el exterior, hacia mercados internacionales, inclusive conectando más de 400 marcas que, wow, realmente que es un montón de marcas y bueno, Sebas, bienvenido nuevamente, qué chévere que te hayas animado y bueno, bienvenido. Pues nada, te cuento también cómo es el contexto un poco del podcast. Básicamente lo ideal es que tengamos una conversación donde podamos saber quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas, pero lo ideal es que podamos ir desde el inicio y poder empezando a conocer un poco tu background y demás, ¿sí? Entonces empecemos por eso. Cuéntanos un poco quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas y cómo llegaste a formar parte de toda esta industria de la moda. Bueno, no, nuevamente muchas gracias, en verdad, Santi, por esta oportunidad. Como tú lo decías, para mí siempre es gratificante poder estar desde el principio en proyectos donde finalmente yo le veo un potencial enorme. Esto es un espacio donde finalmente se unen más de, no sé, 100 creativos. Digamos que es algo que cuando tú siempre unes fuerzas, finalmente esto crece y crece muy rápido De acuerdo. y que nota poder estar desde el principio y que personas como tú, John Ma, nos ayuden a amplificarlo, ¿sabes? Porque en Claro. últimas, esto a veces, este tipo de acciones o iniciativas casi nunca se pueden amplificar fácilmente. Y que nota que lo puedas hacer y que nos ayudes, Gracias. porque en verdad, sobre todo se lo merecen todas estas personas que están acá. Es un esfuerzo valioso. Eso ha hecho que durante esta historia de Sebastián Fernández, que estudió economía, que no tiene nada que ver con la moda, Ajá. que conoce un poco de números, que conoce un poco del mundo comercial, termina visionando y veo como una falencia en el mercado y es de que no existía alguien concreto que se dedicara a conectar la creatividad con la parte comercial, ¿sabes? Como que Ok. no existía esa conectividad. Y el camino era pues finalmente ser ese articulador de oportunidades de negocio. Y cuéntanos un poco de eso. Tú dices que estudiaste economía.
¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento y por qué decidiste estudiar economía? No, yo iba a ser trader, o sea, yo era una vaina, era un mundo Quería completamente. hacer plata. Yo iba a ser trader, me certifiqué, estuve 2 años trabajando propiamente en bolsa. Luego, por un tema personal, lo que hice fue intentar buscar otras alternativas de trabajo. Mi esposa Lulo, que es socia también de Manly Week, ella estudió diseño industrial y estudió modas. Ok, Y ella empezó a explorar conmigo desde mi closet. Entonces, ok, esa exploración hizo que hoy en día, pues digamos que tuviéramos una afinidad y que yo sintiera una afinidad con la moda. Y esa afinidad con la moda y el rol que me ha ido construyendo a mí es sencillamente ser, ok, si tú no eres diseñador, tú no eres el creativo, ¿tú qué rol juegas en la claro. industria? Entonces Claro. ahí entró el tema de ser ese conector de oportunidades. Pero mira que es bacano porque siempre, al menos desde nuestro lado, desde 360, hemos tratado de explorar qué otro tipo de roles también pueden existir en la industria, ¿no? Porque también vemos que obviamente hay muchas marcas, están saliendo muchas marcas, muy bacano que se está desarrollando el tema de marcas, pero también creo que es importante explorar qué otro tipo de roles o qué otro tipo de participaciones uno puede tener dentro de la industria también para poder seguir agrandándola. Y creo que a la final eso es, creo que un espacio gris que tú mismo lo dijiste que de pronto no estaba tan bien cubierto en su momento y aparte que cada vez cobra más relevancia porque seguramente las marcas colombianas quieren expandirse pues al mundo internacional. Y aquí Total. te quería preguntar precisamente pues ese enfoque, ¿no? El del Fashion Business Connector. ¿Tú cómo lo defines? ¿Cómo lo defines? Ese término, ¿cómo lo defines? Y realmente, pues, ese papel ya puntualmente, ¿cómo juega aquí dentro de la industria? La moda necesitaba una visión de negocios y por esa razón y por ese, digamos que por esa necesidad del mercado, hoy en día el Fashion Business Connect es que como nos denominamos como Manly Week y pues en últimas yo intentaba personificar un poco el rol de la plataforma porque pues tiene que haber siempre alguien detrás Claro. de la plataforma, o sea, Claro, detrás de una marca tiene que haber alguien, ¿sabes? El famoso término que ahorita existe de humanizar las marcas. sí, Exactamente. Y yo soy partidario de que eso es una estrategia de marketing correcta, sí, ¿sabes? Detrás de esto están quien está aquí hoy sentado con ¿De nosotros, acuerdo? ¿sí? sí, Entonces, digamos que siempre es importante contarle a la gente quién hace parte del proyecto. sí, Y eso hizo que pues, me personificara un poquito con la plataforma de Manly y hoy en día ese Fashion Business Connector yo lo denomino como un puente entre diseñadores, retailers, tiendas, compradores internacionales, Fashion Week. No existía ese conector, no existía en el mercado. Y que nota ser ya hoy uno de ellos que pues propicia, articula y finalmente recorta la distancia de cualquiera de los diseñadores que están acá, que estén interesados en vender por fuera del país. Claro. Y ahí también es súper importante, dentro de lo que veníamos hablando, sabemos que has trabajado con más de 400 marcas, ¿cierto? Eh, ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta que existía esa necesidad real de las marcas, verdad? Como que, ¿cuál fue el momento o el factor determinante que a ustedes los llevó como, pucha, hay que hacer algo para que esta gente que está haciendo cosas muy chimbas acá en Colombia pueda salir del país y por qué no explorar otros mercados? Daba yo esa sensación y es, hay mucho talento, o sea, digamos que en Colombia y parte de discusiones que he tenido con personas de la industria de la moda de México nos dicen, Sebas, en Colombia hay demasiado talento, ¿sí? sí, Y al ver que hay tanto talento y tantas barreras de entrar a otros mercados internacionales, pues eso como que frustra un poco. Y eso que yo Claro, no soy diseñador. claro. Imagínate que sí, yo diseñara y tuviera mis prendas y no pudiera vendérselas a nadie. En este caso yo decía como, oiga, tiene que existir finalmente que ese talento tiene que llegar a otros mercados, ¿sí? Ok, Entonces vi ese vacío pues finalmente hace que nosotros hoy en día logremos crear ese puente entre la creatividad y la oportunidad de negocio y la comercialización, ¿sí? perfecto. Esa experiencia con 400 marcas, Santi, sí, ha sido una nota porque uno también aprende mucho de las marcas. claro, Las marcas también aprenden de cualquier tipo de experiencia que tienen internacional. Hay veces esos no que te dicen a ti cuando tú llevas tu marca a una tienda internacional y te dicen no, no te recibo, no te acepto, no es el momento. Es frustrante, pero es muy importante porque eso finalmente es un proceso de hay un introspección proceso. donde tú dices que fallé, que debo mejorar. De ¿Sí? acuerdo. Que más adelante igual hay unas cosas que quiero contarles a las Claro. marcas que son claves que se deben tener en cuenta al momento de intentar abrir mercado a otros países. No, y también es interesante porque uno como marca precisamente necesita este tipo de ayudas, ¿no? Como ese tipo de herramientas porque pues hay un mundo desconocido allá, ¿no? Hay un mundo desconocido en donde acá hay una industria creativa, una industria de la moda que cada vez crece más, ¿no? Ujú. Pero a la final sí hay un mundo desconocido de, venga, como yo puedo llevar mi marca a ese siguiente nivel, cómo puedo escalarla, porque también siento que las marcas colombianas, claro, aquí hacen una tarea muy interesante, muy bacana, pero ya llega un punto en donde como que siento que ya tocan de alguna manera un tope aquí en De Colombia y acuerdo. es como, bueno,
creo que el siguiente paso es internacionalización. ¿Cómo lo hago? No sé con quién conectar, no sé a quién llamar, no sé a quién decirle, no sé cómo funciona, por ejemplo, una negociación con un retailer también de afuera, De porque acuerdo. seguramente piden un montón de cosas que acá no se sabe, ¿sabes? Sí. O que inclusive hay veces ni se cumple, ¿no? Incluso también eso lo habíamos hablado en nuestros conversadores anteriores, que habíamos hablado un poco de la seriedad y como la formalización de todo esto que hacen las marcas, porque muchas veces las marcas simplemente por motivación y por amor a esto, lo que hacen es como crean la marca, pero no la crean en cámara de comercio, no como que no la crean como 100%. empresa, y cuando ya van a salir de pronto al mercado empiezan a verse como esas dificultades. Siento que ahí también fue cuando pudo llegar Monly Week, ¿no? O sea, Exacto. cuéntanos un poco más de eso, de en qué momento ustedes se dan cuenta que hay que crear Manly Week y esas primeras experiencias con las marcas, cómo llegaron ustedes a las marcas cómo llegaban a ustedes y empezaron a moverse de esa manera. Hay un tema y es de que yo valoro mucho quien está detrás de una marca, porque Ujú, justo lo hablamos con Santi ahorita, y es, uno finalmente ve el producto, de ¿sabes? acuerdo. Uno como cliente final ve el resultado, pero nunca ve el proceso, no conoce quién hace parte del proceso Exactamente. y no sabe toda la cantidad de esfuerzos Sí. y sacrificios que uno hace y oportunidades, es el costo de oportunidad finalmente que se tasa y a veces queda insuficiente uno poder tener que tratar de contar todo esto, Ajá, pero la idea y lo chévere es de que apenas nos dimos cuenta de que había una falencia, un vacío entre lo que estaba pasando con un talento, con una creatividad, con un diseñador que sabe muy bien diseñar, Exactamente. pero a su vez, cuando va a llegar a comercializarlo, no es bueno. Y No es eso es sí, bueno. normal, porque de en últimas, acuerdo. no todos tenemos los roles, como, Claro. o sea, no todos tenemos que cumplir todas las funciones, ¿sí? Y es parte del proceso también, ¿no? No, Exactamente, hay roles. De y también acuerdo. yo creo que precisamente tú eres economista, ¿no? Y tú mismo lo dijiste, sabes de números, sabes de comercio. Y creo que ahí vuelvo y digo lo que hablaba antes, como que esos son los tipos de roles que también se necesitan, porque yo te digo, por creativos, Uf, yo me siento sí. tranquilo, ¿sabes? Como que Claro, yo me siento tranquilo porque todos los días salen creativos nuevos, salen marcas nuevas, hay unos artistas que en verdad tienen una mente realmente increíble, pero como quien dice, cuando uno ya piensa de negocio a la final, porque pues a la final si uno lo mira como siendo un poco así es un negocio, ¿no? de acuerdo. No es como una fundación, un tema sin ánimo de lucro, que todo funciona por amor al arte, que Sí, ojalá de alguna manera sí, pero ahí es donde se necesita ese tipo como también de roles de poder entender, venga, cómo funciona un negocio, cómo hacer empresa, por ejemplo, cómo poder llevar esta comercialización afuera, porque eso también tiene una negociación. Bueno, hay creo que muchas cosas que se tienen que cumplir, ¿no? sí, pero entonces, si quieres respondernos esa pregunta, o sea, ¿cómo nació la plataforma? ¿Y ustedes cómo fueron esos primeros pasos que empezaron a dar con las marcas? La plataforma arrancó hace 7 años. Ok, Nosotros arrancamos siendo un evento físico, ok, realmente. Buscamos un aliado que era en su momento WeWork, que ok, propiciaba conexiones, de propiciaba acuerdo. esa novedad en el país de cómo finalmente tú puedes hacer negocios hasta en un ascensor. Eso hizo que nos uniéramos a ellos y durante casi 3 años estuvimos junto con ellos haciendo eventos en los WeWork de Colombia. ¿Sí? En ese Ok, momento estaba Mm. solamente Bogotá, estaba Medellín y Barranquilla. Y lo que buscábamos ahí en ese espacio era propiciar este tipo de conversaciones, no en un podcast, porque en ese momento todavía eso estaba poco explorado, pero sí propiciábamos conversaciones donde le decíamos a la gente, venga, primero, la moda no solamente es para mujeres, ¿sí? de Sí. acuerdo. La moda puede ser y llega hoy en día a certificarse y rectificarse que es una moda, la moda es sin género, es decir, todo lo que se puede llegar a poner mi esposa Lulo, no lo puedo poner yo tranquilamente. Entonces, digamos que hoy en día es una nota porque eso abrió la posibilidad a que la gente empezara a entender cómo funcionaba la industria en Colombia y que lo más importante era que empezáramos a reconocernos quienes hacemos parte de la industria, porque ahorita Santi lo decía y es, solo vemos al diseñador, pero ¿qué pasa con el que hace la confección, el que le tomó las fotos, el stylist, toda la parte de make-up? Entonces, digamos, hay unos invisibles que hay Ujú, que darles visibilidad y lo que hacíamos nosotros en ese momento era tratar de recoger, llevarlos a un sitio donde pudiéramos interactuar, conocernos y pues finalmente tratar de propiciar de que se genera una conversación. claro. Ese evento físico migró después de unos años porque hoy en día ya somos una plataforma de negocios internacional que no tiene eventos físicos, sino que Sí. finalmente se une es a eventos de otras personas, de otros aliados, de otras plataformas en el mundo para propiciar conversaciones entre los diseñadores colombianos con los agentes del mundo, no con los Claro, agentes de Colombia, de ¿no? acuerdo. Y ahí yo te pregunto, Sebas, con eso que acabaste de decir, y es en esa transición que tuviste claramente, y digamos de pegarte a otros eventos internacionales, esa transición, ¿cómo ha impactado en la moda colombiana? Ahora sí, ¿cómo realmente eso ha impactado acá creativamente y en las marcas? Casos de éxito también. Ajá, Es muy bonito, es muy bonito porque uno ve procesos ya no solamente creativos, sino también comerciales.
cómo finalmente una marca de Bogotá puede terminar en una portada de GQ Portugal, Sí. ¿sabes? Uh, Mercipale es una marca que termina en una portada digamos, de GQ Portugal, em, donde tú ves que finalmente ya no solamente es un mercado que lo consume colombiano, sino que ya empiezas a ver distintas personas que consumen tu producto en España, en Portugal, en Francia, ¿sí? Eh, digamos que el proceso es muy bonito y eso hace que hoy en día tú tengas como recojas esos frutos y puedas seguir enseñando y capacitando y abriendo el espacio a otros. Obviamente, el proceso no empezó siendo tan fácil, ¿sabes? de acuerdo. Porque cuando tú llegas a otro mercado y tú te das cuenta que tú no solo eres el único, es decir, aquí no somos los únicos que Claro. estamos Ujú. creando, innovando y llevando producto al mercado, porque ya es un mercado saturado, es un mercado donde Sí. obviamente la industria está saturada. Por eso hay que llevar propuestas innovadoras, propuestas ganadoras que obviamente vayan detrás de componentes sociales, culturales, sostenibles y demás. Pero lo más interesante es que se abre la oportunidad de esos que llegaron primero, les tocó más difícil, pero los que vienen detrás les toca un poco más sencillo, Claro. como en toda industria. De acuerdo. Y eso hizo que hoy en día, digamos que ya después de trabajar con las 400 marcas, hoy por hoy tenemos marcas que venden y estamos, por ejemplo, cerrando en Dubái en este momento un tratado con Galería Lafayette de Dubái para que podamos ingresar dos marcas colombianas, una de Ok. Cali y una de Medellín. Entonces esa parte comercial que también es un poco invisible, que yo justo Ujú. se lo decía a Santi ahorita, y es mi gestión y la gestión que hace nuestra plataforma es silenciosa, 100% silenciosa. Qué lástima que no se pueda divulgar tanto y hacer tanto ruido, pero bueno, es un trabajo que pues, finalmente nosotros estamos tras bambalinas, ¿no? No, y al final siento que es demasiado importante eso que acabas de decir, porque también es importante que las marcas, como por lo menos las marcas que están acá o las marcas que de pronto nos están viendo, sepan quiénes son ustedes para que también puedan poder llegarles de alguna manera y ustedes también puedan tener como una visión mucho más amplia de lo que está pasando. Y también espacios como esto, como lo que hace 360, que acá permite conocer marcas que tal vez no están en el mainstream, por decirlo de alguna manera, de todas las marcas. Acá también uno empieza a conocer porque lo que tú decías, esta es una industria que ahorita probablemente está saturada, Ujú. pero están saliendo marcas que están haciendo cosas muy chéveres, están explorando, no sé, materiales distintos, fits distintos, y eso hace que también todo esto podamos abrirlo mucho, mucho más, ¿cierto? Quería que habláramos un poquito ya de Manly Week como tal y que nos cuentes un poco de los pilares que ustedes tienen. Sabemos lo que acabas de mencionar, el enfoque es la internacionalización, pero ¿qué otras cosas podrías decir que hace Manly Week? Nosotros podemos apoyar a las marcas y diseñadores en 4 pilares. La primera es el estrategia de negocio, que es todo lo que tiene que ver con el tema de precios, tema de Ok, costos, esa estructura como modelo de negocio para que sea rentable el diseñador, nosotros los ayudamos, ¿sí? ok, Uno no puede vivir del arte, ¿sabes? No puede vivir del sí, amor. Y evidentemente, pues hay que buscar quien te ayude para que lo que tú vendes finalmente sea rentable, genere los márgenes, pero que también sea para ti negocio. Lo que tú decías ahorita, John, es muy importante y es formalizando esto como empresa, esto finalmente ya se convierte en que tú puedes vivir de esto, de ¿sí? acuerdo, Es el primer pilar. El segundo pilar es el tema del posicionamiento, que lo resumimos con el tema de branding, con ese tema de storyteller, pero lo más importante es cómo tú te puedas posicionar en ese nuevo mercado, entendiendo un poquito el mercado, ¿sí? claro, Porque tú no puedes ir a hablarle en español o publicitar en español pues, si quieres vender en Chicago, Sí, ¿sí? claro, claro. O vender en Nueva York, ¿sí? Justo hablábamos hace un momento con Helio, que me contó que participó en una feria en Nueva York Así. y entonces yo decía, wow, estos son cosas que pues nadie sabe, solo Nadie porque se sabe. le pregunta a él dónde estaba internacionalmente. claro, Entonces yo decía, hay veces que cometemos errores de irnos a otros mercados sin entender muy bien cómo hablarle a ese mercado, ¿sí? Ahí se encuentran barreras de idiomas, bueno, demás. Ese es el segundo pilar que podemos apoyarnos. El tercero es el tema de conexiones. En las conexiones, nosotros nos dedicamos a generarte acceso a esa red de compradores, a esa red de la industria de la moda que busca finalmente oportunidades, propuestas nuevas, ¿sí? Claro, está saturado el mercado, pero Sí, ellos todo el tiempo están tratando de buscar propuestas nuevas. claro. sí, Y si una de estas marcas tiene la propuesta que ellos justo están buscando, pues en últimas Manly existe para poder hacer ese matching comercial y conectarlos. Y la última, que es también muy importante, que eso también desmotiva mucho a los diseñadores, es el tema de la logística de la operación. Y es, muchos desconocemos cómo venderle a Estados Unidos, porque no conocemos bien sea el Tratado de Libre Comercio, o cómo ponemos una pieza en Madrid, o cómo colocamos una pieza en Dubái. Claro. Todo ese tema de aranceles, de impuestos, tema de logística y distribución, por lo general, que eso es lo más engorroso y lo que sí, el diseñador no quiere saber, Sí. menos, porque si el de sí. números no quiere saber, imagínense que el tema me cuesta, pero de eso se trata, de poder Sí, enseñarle a los obvio, diseñadores cómo colocar un producto en otro país. de acuerdo. Bacano. Y ahí yo te quería preguntar, Sebas, que ya has venido mencionando destinos, ¿no? Has venido mencionando como
lugares importantes en el mundo y cuáles son igual como en resumen esos principales destinos a los que tú llevas y posicionas y quieres llevar precisamente las marcas colombianas. Hay muchos destinos en este momento que está apetecido y que están buscando y demandando moda colombiana, ¿sí? Sí, Sin embargo, aquí hago una aclaración y es, no todos los mercados te sirven para, o sea, De mi acuerdo. marca no sirve para todos los mercados, ni mi claro, producto tampoco, bien sea por características de material, bien sea por características de horma, de storyteller, ¿sí? Entonces digamos que hay que adaptarnos, ¿sí? claro, Siempre va a intentar mencionar que el éxito es la palabra adaptación. Es decir, si yo me adapto al mercado, si yo me adapto al momento, a la persona, al espacio, finalmente eso va a lograr a que tengas un éxito mucho más rápido. sí, Entonces, para tu pregunta, Santi, tenemos varios mercados. Uno es el tema de Emiratos Árabes Unidos. Ok, Emiratos Árabes Unidos, curiosamente, el año pasado estuvimos en una misión en sí, Dubái y nos dimos cuenta que van a ser en este momento el hub y el centro del mundo. Literalmente, si tú te paras en el globo del mm, mundo, tú los ves a ellos en la mitad, la mitad, pequeñitos, pero pequeñitos como país, pero muy grande en infraestructura, en inversión. Y ellos lo que pretenden ser prácticamente la mitad del mundo y tener el hub de distribución más grande para todo el continente, para todos los continentes. Entonces, ese país es un país al cual todos deben apostarle. ¿Por qué? ok. Porque allá solamente tenemos un mercado de lujo, ¿sí? Que hablamos de, en este caso de casas de lujo, ¿sí? Tenemos las grandes marcas, pero tenemos abajo, no tenemos marcas premium. Y esas marcas premium que son latinoamericanas o de Estados Unidos son muy pocas, no han ido muchas, sí, está muy virgen el mercado, entonces yo creo que es un mercado al cual se puede explorar muy bien. Y sobre todo, Santi, porque estas marcas que tenemos aquí en tu colectivo son las marcas que está buscando Asia, ¿sí? así es, Ok, Entonces Japón está yendo a Dubái ok, también haciendo exactamente el mismo ejercicio que los latinoamericanos, y es ir a Dubái porque consideramos que ellos son nuestro puente. es como el hub ahí, Exactamente. ajá, Entonces los asiáticos nos ven muy lejos sí, y claro. para claro, vernos, para vernos más cerca, venga, lo nos que es vemos, nos encontramos en la mitad, exactamente. Entonces la invitación es de que todas las marcas vean a Dubái y a sí, Emiratos Árabes como un punto medio de sí, encuentro, claro, Santi, para poder llegar a Asia. Justamente este año sucede algo muy importante en Asia y es que en Japón tenemos una de las convenciones más importantes del mundo donde todos los países participan, ¿sí? sí, Arranca en cuestión de días, ¿sí? Donde por supuesto hay moda, ¿sí? Claro, Moda colombiana. Entonces, ténganlo en el radar porque Asia es un mercado que está explorando estas propuestas, ¿sí? ok. Ahí también quería, ya que estás tocando ese tema de la internacionalización y que ya estamos como indagando un poco más, creo que ya mencionaste algo, pero quisiera preguntarte desde tu experiencia y de tu punto de vista, ¿cuáles han sido esos mayores desafíos o por qué ha sido tan difícil para los colombianos expandirse, ¿cierto? Porque, o sea, nosotros como marcas grandes de pronto de esta moda como streetwear y demás, de esta ola streetwear, no sé, siento que True ya está por fuera, ya Undergol está por fuera, pero son pocas marcas de todas las marcas que hay, porque hablábamos ahorita, esto está, digamos, como hay una alta demanda de esto. Pero entonces, ¿qué es lo que tú opinas que pueden ser como esos desafíos principales para las marcas y por qué es tan difícil para los colombianos poder expandirse? Yo creo que lo primero es la falta de estructura. ¿Ok? Que Entonces, lo algo que hablábamos ahorita. sí, Ajá. justamente hay que invitar a los diseñadores a que ya se muevan rápidamente a entender cómo tener muy claros sus costos, tener muy claro. claro su pricing, tener muy De claros sus acuerdo. objetivos comerciales. Casi que toda la cadena de valor, ¿no? O sea, Total, total, eso es importante y no muchos saben, ¿sabes? sí, No muchos saben. Hay muchos que tú le preguntas hoy por hoy, ¿cuánto cuesta tu pieza, tu prenda? Y dicen, espérese un segundo, voy a Mixel. sí, No, Claro, no, tienes que tenerlo muy claro sí. cuánto cuesta hoy en día tu de acuerdo. producto, cuánto te ganas y con eso ya sabes cuánto Es que marginar. casi que es como un PIG, pues, básico, ¿sí Sí, me entiendes? O sí. sea, que de alguna manera sí hay que tenerlo claro, tener claro los márgenes y pues todos esos indicadores que sí son relevantes para el momento, tú llegar a tus utilidades de alguna manera. Exactamente. Lo otro también es el tema de conocer muy bien las necesidades y dinámicas del mercado, que eso sencillamente se traduce en desconocimiento, ¿sí? De Y el acuerdo. desconocimiento es algo que yo digo, el conocimiento está para todos. Pues Claro, este tipo de espacios, personas que existen, empresas que existen, hay programas de ProColombia donde todas las semanas te capacitan a ti, donde buscan estas marcas, ¿sí? ok. Donde buscan este mundo de cómo combinar lo urbano con el futurismo, con Mm, estas culturas asiáticas, ¿sí? Entonces siento que hay que buscar esas herramientas para poder entender un poco y conocer un poco cómo funciona la dinámica, digamos, de todo lo que sucede por fuera de Colombia, ¿no? Eso me mm, parece que es un tema de desconocimiento de mercado. sí, Sobre todo ellos te explican a ti cómo funciona el mercado. Ok. Ahí hablamos rápidamente de aranceles, impuestos, bueno, la sí, dinámica pues que puede haber. Y lo otro, que yo creo que es algo que lo desmotiva mucho a las marcas, y es la falta de conexiones, ¿sabes? claro, Como cualquier otro tipo de industria,
la falta de conexiones hacen que te desmotives, de que no persistas con tu sueño, de que sientas que eres muy pequeño y no, realmente nadie es pequeño, ¿sí? Yo he visto resultados muy bonitos en diferentes plataformas como Paris Fashion Week o New York Fashion Week. Cristian Colorado ha ido 10 veces a Nueva York, ¿sí? Ok, Para que después de 5 años las personas lo referenciaran. ok. Pero fue 5 veces al New York Fashion Week, imagínate. Eso se llama persistencia, ¿sí? Y eso hace que pues, finalmente hoy en día él tenga las conexiones necesarias Claro, para ir a Paris Fashion Week. Recientemente, la semana pasada presentó colección en Paris Fashion Week, Ok, Cristian sí, Colorado, y él finalmente llegó ahí, es por las conexiones, ¿no? claro. Entonces, yo creo que eso es una de las barreras, ¿sabes? Sin embargo, hay otras que también considero que son claves de los diseñadores, que es como ese día a día, Santi. El Mm, primero, el tiempo. Nadie tiene tiempo para nada, ¿sabes? Y hay tiempo, hay que sacarle tiempo a todo, ¿sí? Lo segundo, que conozca muy bien su producto. Sé que dentro de las empresas hay roles, diseñador diseña, claro, pero si hay alguien que hace partícipe, digamos, del proceso, es importante que también conozca un poco de su producto. de acuerdo. Ahí te refiero y es, yo le pregunto a todos los diseñadores qué tipo de tela es. Y si yo veo que alguien está patinando sobre su tipo de tela, yo siento una 100% una desconfianza, ¿sí? Y si yo soy el que transmite este mensaje a un comprador internacional, pues imagínate cómo va a quedar yo. Finalmente yo no voy a... Claro, y es que siento que también eso es como, no sé, dentro de los roles de liderazgo donde están las marcas y demás, es muy importante que la persona que es la cabeza pueda entender todo el 360, por decirlo de alguna manera, que pueda entender, no sé, la tela, el gramaje, cuánto vale, de dónde es todo el producto para que cuando te estén comunicando esa información te pueda generar la confianza que necesitan. Exactamente, exactamente. Hoy en día, Juanma y Santi, tú tienes un pitch elevator de todo, Claro, de tu claro. vida. de Es acuerdo, decir, tú quién eres, tú qué haces, ¿sí? Lo mismo, te paras frente a un diseñador y tú le dices, ¿cómo se llama tu marca? ¿Por qué se llama tu marca? ¿Qué hace tu marca? de ¿Sí? acuerdo. Tienes 2 minutos, no más, para contarme tu historia. Sí, Si no me convenciste y no creo finalmente en la historia, ya, estoy completamente desconectado de tu producto. Porque no es lo que vendes, sino es cómo tú lo vendes, de ¿sí? acuerdo. Camisetas, muchas, pero historias muy pocas, ¿sabes? Entonces, digamos que eso es importante que las marcas sepan que eso es una de las barreras. Es decir, hay que saber, hay que prepararnos comercialmente para saber cómo vender, es decir, cómo atender a un cliente y que Sí. en un minuto tú lo convenzas de que el producto, más allá de ser una camiseta, es una historia, puedes crear un estilo de vida, una comunidad, Y ¿no? es que hay que saber comunicarse, ¿no? O Sí, sea, porque es que vuelve y juega. Muchos artistas son unos genios en lo que hacen y precisamente ellos transmiten su creatividad en sus prendas, ¿no? Que en lo que es tangible. Pero también es importante la mente creativa, ver cómo él se comunica también desde sus propias palabras para poder tener ese tipo de encuentros y también convencer, no solo pues por lo que también se materializa que es la ropa. Y de hecho a nosotros también desde 360 eso a mí es lo que realmente me encanta, ¿sabes? Como que más allá, digamos, de todos estos espacios que se hacen del año largo que llevamos, claro, yo veo las marcas, veo como lo que se ve desde afuera, pero creo ujú, que a mí personalmente lo que más me gusta es conectar con la mente creativa que está atrás, ¿no? Porque a la final, pues sí, todo se ha materializado ahí, pero es mucho más importante ver qué piensa esa persona, ¿no? Y ahí creo que uno puede encontrar muchos más puntos para exactamente. seguir adelante. Total, total. Y además lo último, yo creo que ya con esto cierro, que es la última barrera que yo siempre identifico y es, insisto, el proceso de adaptación del producto al mercado de origen es algo importante. De Sí, Y acuerdo. las marcas a veces no creen que el producto que vendemos en Bogotá sí, es el mismo que tú vendes en Medellín o en Cali. tal cual. Si te vas un poquito más lejos, tú no puedes vender lo mismo en Ecuador o en Quito que lo puedes vender en Costa Rica, ¿sí? Entonces tu marca se puede adaptar a diferentes mercados. Y ya que tocas este punto, es importante que hablemos como la diferencia que hay entre la industria de la moda en Colombia y estos distintos países, no sé, Estados Unidos, Europa, o lo mismo que acabas de mencionar, Asia, que siento que está con un auge bastante fuerte. Cuéntanos un poco de eso, cómo lo ves, cuáles son las principales diferencias que ves ahí. Yo creo que los mercados de Europa y por supuesto pues, de Estados Unidos son mucho más profesionales, ¿sabes? Ok, Tienen canales mucho más profesionales, canales de distribución, de comercialización, y eso nos lleva ventaja, ¿sabes? Cuando vamos ok, a una feria a Nueva York, cuando vamos a una feria a Las Vegas, cuando vamos a una feria a Miami, siempre, digamos que en este caso, los compradores internacionales tienden a intimidar un poco a nuestros diseñadores, de ¿sabes? acuerdo. Pero siento que esto es normal y es un proceso de aprendizaje y de maduración de la marca, que eso hace que nosotros hoy por hoy sintamos desventajas, pero a su vez podamos entender de que hay que un proceso de ir
acercarnos a quien nos puede enseñar, ¿sí? También, obviamente, algo que nos llevan ventajas son esos canales de distribución, como te decía, esos canales de venta, Totalmente. e-commerce, digamos que todo, ellos prácticamente todo absolutamente lo compran y adquieren por e-commerce. Nosotros todavía nos sigue costando un poco, ¿sabes? Eso puede ser, el consumidor es mucho más exigente. No te hablo, por ejemplo, de Estados Unidos, pero te puedo hablar, por ejemplo, de Emiratos Árabes o el mismo México, que aprecia mucho más el lujo accesible, Ok. el valor artesanal, las técnicas ancestrales. Imagínate una marca de streetwear combinada con técnicas tradicionales o ancestrales. Sería wow, ¿sabes? Claro. Entonces, eso es adaptar el producto a un mercado donde yo llevo mi marca de moda streetwear urbana combinado con técnicas de artesanos de Colombia. Sí. Sería espectacular. Muy pocos lo hacen, creo que muy poquiticos, me viene a la cabeza. ¿Sí? Sí. Entonces, digamos que eso también, John, es un punto que es importante porque eso prácticamente es entender de que el mercado es mucho más, el mercado por fuera es más exigente que el nacional, Ok. que el local. ¿Listo? Y también yo creo que ser auténticos, ¿no? Porque, a ver, sabemos que hay un mundo en la moda de tendencias, ¿no? Y seguramente lo que vemos en el mercado de Estados Unidos, en el mercado europeo, en el mercado asiático, Sí. pues son mercados muy fuertes que seguramente son los que dictan un poco las tendencias y está bien ver qué está pasando afuera porque pues seguramente eso es lo que la gente está viendo y lo que quiere consumir. Pero pienso que también tiene que ser un balance y ese punto medio en lo que también es seguir las tendencias, ver qué pasa en el mercado internacional, pero no perder como la autenticidad de lo que también somos nosotros como industria colombiana. Y Ujú. creo que era un poco lo que tú decías ahorita, cómo adaptarnos también a esos mercados, pero no perder la esencia y el origen de lo que somos nosotros como colombianos, porque seguramente tenemos cosas y rasgos culturales muy increíbles para poder resaltar y demostrar en las prendas. Entonces, a mí se me ocurre todo ese tema de tejidos de puntos, ¿sabes? Como que hay muchas cosas ancestrales que se pueden recuperar y que se pueden adaptar precisamente a esos mercados y que estoy seguro que pueden gustar aún mucho más de lo que podría seguir una tendencia, ¿no? No, O y es sea, que además también complementando un poco, Colombia es un país multidiverso en donde encontramos de exacto, todo, donde desde la Guajira, el exacto, Chocó, el exacto. Amazonas, en todas partes encontramos cosas que la gente puede empezar a tomárselo más como con propiedad, que creo que también falta eso un poco. Ahí es importante que, digamos, como que ya hemos hablado mucho de los errores más comunes de todo el tema de la expansión y demás, de la internacionalización, pero como que quiero que nos enfoquemos en todo ese tema de la expansión y demás, en términos de branding, ¿cómo, qué consejo les puedes dar a las marcas? Porque siento que esto también es un factor muy, muy, muy importante en todo esto, porque no es solamente ponerle un nombre o simplemente ponerle como unas palabras en inglés, Sí, ¿cierto? de acuerdo. Entonces, ¿cómo ves tú que eso puede afectar a las marcas para poder llegar a la internacionalización? Mira, yo quiero aquí citar un ejemplo muy, muy chévere, sin nombres, de una marca en España que arrancó siendo muy pequeña. Hoy en día, el año pasado, cerró con 25 millones de euros. Ah, ¿Sí? Mm, Creo que muchos la conocen, seguramente será inspiración de muchas marcas colombianas. Hacen campañas de mercadeo y comunicación impresionantes, ¿sí? Donde finalmente a ti te muestra cómo crear una comunidad, cómo te sí, muestra cómo crear un estilo de vida. ya creo que sé de cuál habla. Hoy en día esos dos pelados son famosos, sí, sí, sí. Tienen un podcast también. sí, Ajá, entonces tienen un podcast. Entonces, seguramente las marcas colombianas tendrán referentes como ellos. claro, Y lo cito realmente es porque ellos han construido hoy por hoy una comunidad donde tú ya no compras el producto por en sí el producto, por lo que sí, tú te pones, sino por hacer parte de la de la comunidad, ¿no? comunidad. Entonces yo creo que eso ayudaría, Jonma, a que pues extraigamos finalmente a lo que yo te decía ahora, no es vender camisetas, porque la moda Sí, no es vender sí, camisetas ni hoodies, cien por ¿sí? ciento Y ellos pues, pueden ser un modelo a seguir de ciertas cosas muy positivas se han posicionado en el mundo y en Europa. Entonces siento que es de valioso rescatar esos aspectos Claro. positivos, ¿sabes? Y es que sabes, Sebas, que yo también siempre lo he dicho y lo he pensado que a la final lo más importante en sí es la marca. Y cuando me refiero a la marca es eso que es intangible, Ujú. porque claramente la prenda es como el resultado final de todo lo que tú haces antes de construir comunidad, de una comunicación, y eso ya es como lo último dentro del proceso que ya la gente va es lo que compra. Pero cuando las marcas hacen una buena tarea, no necesariamente inclusive tiene que vender ropa, ¿sí me De entiendes? acuerdo. O sea, Ah, si alguien quiere sacar, no sé, y vender entonces mesas de centro pero que la gente se conectó, la gente va y lo compra, o sea, porque precisamente se siente parte de una comunidad y comparte los valores de eso, que
ya, digamos, le pueden vender lo que sea y va por eso. Y es que siento también que eso se ve pues en nuestro día a día, que ya la gente y las marcas grandes, como no solamente de moda, hablemos en Sí, términos más globales, la gente lo quiere por la experiencia, no sé, lo que tenemos, los Apple, o sea, Apple es una marca gigante Ujú. donde todo el mundo quiere tener, no sé, la marca de motos Harley, que ya crearon una comunidad, o sea, todo esto, y esto justamente eso es muy importante porque lo que mencionaban no solamente es vender una prenda y un producto, sino vender la experiencia, yo sentirme parte de eso, ¿sí? O sea, yo siento que esta gente lo hace muy bien en la comunicación que hacen desde, utilizan todos los canales, se dieron cuenta, no, pues vamos a hacer un podcast porque ahí probablemente nos va a ir mejor y vamos a tener más comunidad. Ahora no, también comuniquémoslo por TikTok, por Instagram, o sea, ellos tienen los canales y todos los canales importantes, pero también siento que para eso es muy importante, o sea, siento que es muy importante y a la vez no tan, pero es el tema de los presupuestos, el Ok. tema de la sí. financiación. ¿Cómo ves tú el acceso de la financiación o la inversión realmente en Colombia? ¿Por qué? Porque siento que cuáles son esos canales que a la gente puede apostarle, esos apoyos, esas ayudas que realmente les pueden funcionar. Ahí, Jonma, y quiero atar esta respuesta con la pregunta anterior, y es el tema del branding, porque finalmente el branding demanda una inversión muy De alta, ¿no? O acuerdo, sea, todos lo sabemos, pero creo que para solucionar el tema de branding a las marcas colombianas, yo creo que es el tema. Primero, encontrar ese ADN, es decir, que es difícil, ¿sí? sí, Eso lo haces tú colección tras colección, lo haces encontrar un ADN a través de producciones, a través de fotos, que eso cuesta y demás, pero pues pueden ser producciones muy caseras, producciones muy bien hechas con equipo, colaboraciones y demás, que se pueden sacar. Eso me parece que es un tema que es de falta de de diferenciación, acuerdo, lo hace ser débil a las marcas en cuanto a branding por fuera del mercado. Sí, Lo otro es que algo muy importante y es, antes de que pasemos a la pregunta ahorita, John Maes, tranqui, yo insisto mucho que los nombres y el naming de las marcas deben ser fácil de pronunciación, fácil de identificación, ¿sí? sea en inglés o en español o en Sea, el idioma que sea. sea, exactamente. Tú no te puedes parar con una marca que sea muy compleja de pronunciar o de presentar, ¿sí? Que eso es algo que yo también les critico mucho a las marcas, constructivamente, por supuesto, y Sí, es, sí, encontremos que para de cara al mercado europeo no puedes ir con ese nombre, claro. no puedes, ni con el Estado, ni menos en Dubái, de menos, acuerdo. ¿sí? Sí, Porque ¿cómo lo pronuncias? Entonces, eso es una falla de branding importante que las marcas deben tener en cuenta. Y lo último, que antes de que me escape, es el tema de Tranqui. la desconexión cultural, ¿sí? Cuando tú te paras en un mercado nuevo, tienes que entender a qué mercado le estás hablando y tratar de no asimilar que vas a posicionar no sé, como llevar un poco de Colombia a Madrid sin tener en cuenta la cultura de Madrid, ¿sí? Claro, mm, Entonces, eso es un tema que a veces las marcas hacen y desconocen, y lo que implica es que tú pierdas ese dinero de inversión, de comunicación, de producción, porque tú no puedes irte con frases caleñas. Yo soy caleño, pero yo no puedo irme con mis frases caleñas a Madrid en camisetas y venderlas en Madrid. De claro, pronto no me funciona, de ¿sí? acuerdo. Entonces, esto lo ato un poco a lo que tú me preguntabas ahorita, John, y es el tema de la financiación. Hoy en día hay muchas maneras de poder sacar esto adelante. La primera, un retailer partnership. Tú vas a un caso, no sé, voy a citar dos grandes plataformas en Colombia, un Éxito, una Falabella, toda una propuesta de diseño, de innovación, y tú les dicen, venga, hagamos un business. Y es, podemos hacer el deal, podemos hacer el siguiente deal, y es, usted patrocina mi colección y yo la vendo en su tienda y usted se queda con un porcentaje. Muchas marcas y los diseñadores dicen, no, creo que pierdo Ajá, posicionamiento, pierdo, pero entonces, ¿qué les interesa para arrancar? Eso se sí, llama retail partnership, existe. Es decir, si lo googlean o tiktokean, ahí aparece, ¿sí? Lo otro es, existen fondos de inversión de moda, ¿sí? claro. Movistar tiene uno, se llama Guaira, ¿sí? ok, El mismo Mango, el Mango en España se llama Mango Venture Studio. Tú posicionas tu marca de moda a esos proyectos y te financian con 200.000, 300.000, 500.000 dólares. Ahora, eso es un caso hipotético donde tú busques financiación y pues finalmente se dé. Es difícil, sí, pero claro, hay que intentarlo. ¿Sí? Y sobre todo conocer de eso, Seba, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Tú has mencionado, de hecho, como varias fuentes de hacerlo, pero yo creo que igual la gente no lo sabe, ¿sabes? Como que la gente no lo sabe, ahora tú no los dices, está al alcance de todo el mundo, pero también sí sería bueno, pues, que la gente lo supiera, como que fuera un poco más como desde el común saberlo, pues, sé que hay unos retos detrás, no es como que entonces cualquiera lo pueda lograr, pero al menos de que sí hay oportunidades, ¿no? Si hay oportunidades de salir a buscar capital y pues con una buena estructura financiera, pues poder sacar adelante el Total, proyecto. total. En caso de que tú no tengas esa estructura clara, porque puede que pase, porque tú la vas desarrollando a medida que vas Sí, avanzando, tú también tienes otros caminos. Y es, claro, por ejemplo, una internacionalización gradual. Y es irte
Caso Quito, por ejemplo, Quito está creciendo esta cultura, Sí. esa cultura urbana. Sí, O sea, si haces esto en Quito, te vería muy bien. sí. ¿Por qué? Porque hay 10 marcas de Quito. Vamos Claro. Paquito. Sí. Por ejemplo, Para todo Latinoamérica, Sí. para todo lado quiero irme. no hay que ir a Nueva York de una, no Sí, hay que ir a claro. Chicago de 100%. una. Es que también siento que ese es uno de los mayores problemas. Cuando hablamos de internacionalización, la gente ya es Estados Unidos Sí, Ajá. y Europa. y Europa. Claro, pero no se dan cuenta que hay un mercado gigantísimo que tú lo acabaste de mencionar, Asia, Latinoamérica, Centroamérica. Es un mercado gigante donde, pues, seguramente no va a generar tal vez los mismos números de allá, pero porque no va a generar más, Exactamente. ¿cierto? Entonces, Y yo te pregunto ahí, ¿cómo tú ves Colombia en Latinoamérica? Porque yo te voy a dar mi percepción, ¿no? Y mi percepción, porque también he viajado, de hecho estuve en Ecuador hace como un año Ujú. y creo que pude presenciar eso y creo que a nivel Latinoamérica, nosotros, Colombia, estamos arriba. O sea, yo siento que de alguna manera, creativamente y culturalmente, Colombia sí es un referente en Latinoamérica y de hecho nos pasó cuando hicimos el primer evento hace un año en Espacio en Blanco, una marca peruana nos contactó a nosotros Ok. porque no sé cómo carajos les llegó a ellos pues todo lo que estábamos mostrando en Instagram del pop-up allá en Espacio en Blanco. Y yo como, oiga, qué chimba lo que está pasando en Colombia. Eso no pasa, por ejemplo, aquí en Perú. Me encantaría poder estar de alguna manera allá en Colombia con mi marca. Entonces sí, como preguntarte cómo es eso ya de Colombia aquí también a nivel Latinoamérica. Somos líderes, Sí, definitivamente. Por eso Colombia Moda es exitoso. ok, Por eso Bogotá Fashion Week es exitoso. claro. Porque cuando tú vas a estas plataformas y te encuentras que no solamente le abre la puerta a los diseñadores de cualquier tipo de industria, por eso el año pasado vimos en el Bogotá Fashion Week justo una marca que es muy cercana a ustedes y es Sí, Merci Palais, ¿sabes? claro. General también estuvo en sí, Pasarela. Sí, Pero se los cuento es porque estas plataformas lo que hacen es que finalmente reúnen y recortan también el camino para que sea mucho más sencillo conectarse con los que están alrededor nuestro. Entonces, al Bogotá de Colombia Moda vienen de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina, ¿sí? Porque obviamente nos ven como un líder, un sí, pionero, inclusive hasta México. México tiene un mercado mucho más grande que Colombia, sí, pero en valor de propuesta, concepto y demás, y riqueza cultural, nosotros tenemos mucho más propuesta, digamos, en moda. Hay algo, y con esto concluyo, Santi, es cómo llegar a estos mercados, por ejemplo, como Ecuador, como Perú, y es, sí, hay plataformas e-commerce que tú puedes vender allá, claro. ¿sí? Y yo siento que es algo de miedo, pero las marcas venden por FedEx, por DHL, lo Sí, pueden hacer tranquilamente. sí, Y tú puedes pararte en Ecuador, no te vayas hasta Chicago, no te vayas a San claro. Francisco, sino mira qué está alrededor tuyo y sí, quién demanda, porque este producto lo está buscando todo el mundo. Y hay sí, plataformas, por ejemplo, como Moda Operandi o como Farfetch, que se dedican a tener una sección de diseñadores emergentes del mundo chévere, donde tú puedes colocar tus productos por dropshipping, es decir, tú lo despachas desde tu casa y se lo claro. vendes a cualquier parte del mundo. Y esas son plataformas que los diseñadores deben tener en el radar y entrar sobre todo a empezar a ver qué productos venden estas plataformas y con eso puedan empezar a sacar drops o cápsulas para estos canales, digamos, de venta, ¿no? Perfecto. Y ahí, digamos, vamos a dar como un giro un poco para las marcas que nos están viendo o las personas que quieren empezar a crear marcas y demás. Yo quiero empezar mi marca, ¿cierto? ¿Cuál es la manera que yo debería seguir? No sé si hay como una fórmula, una estructura, pero ¿cuáles son esos consejos que tal vez tú me puedes dar para yo poder empezar a crear mi marca y más allá poder que tenga desde el inicio esa visión de internacionalización, ¿cierto? De llegar a nuevos mercados, con qué desafíos me voy a encontrar, qué puedo hacer para poder mitigar como todas estas cositas. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas importantes. Lo primero, y es el tema de identificar primero qué queremos lanzar, cuál es ese producto mínimo viable, ¿sí? Ujú, ¿Qué estoy proponiendo? ¿Cuál es ese prototipo? ¿Cuál es esa referencia? ¿Sí? Eso inmediatamente, de manera in-house, en casa, debo determinar cuál es esa estructura de costos, esa estructura, digamos, de modelo de negocio, ¿sí? Aquí yo hago un paréntesis y es, invito a los diseñadores a que no solamente tengan una fuente de ingreso dentro de su cadena, digamos, de propuesta de valor, ok. ¿sí? Sí, Y es, ejemplo, vuelvo al caso de éxito de España. Ellos ya hoy en día no venden solo teachers, ¿sabes? Ellos mm, ya tienen hasta una marca de cerveza, ¿sabes? Tienen hasta Sí, una marca, tienen un café. tienen un café. sí. Entonces, se dieron cuenta que ya más allá de su producto, ¿sí? Pueden lograr vender muchos otros productos. Y Entonces, hacen eventos a tope. exactamente, porque pues la moda evoluciona, así como uno evoluciona, la moda también va evolucionando. Entonces es importante decirle a estas marcas que vienen hoy al mercado de que tienen, primero, que ver estos referentes y segundo, Claro, tratar de diversificarse. Si tu marca hoy en día solamente confecciona t-shirt, sencillo, vete por las gafas, vete por los anillos, vete por joyería, sí, vete por
sneakers. Aquí en Colombia hacemos muy buenos sneakers en Bucaramanga. ¿Sí? No tienes que irte muy lejos. ¿Sí? Siento que esa es una industria que no está tan explotada aún, ¿cierto? O sea, en esos momentos hay muchas marcas, como nos podemos dar cuenta, de ropa, pero como que lo que acabas de mencionar aún no se ve, o sea, y tampoco zapatos o algo así, no es como que uno lo vea muy seguido. Ujú, exacto. Y el closet, pues, se tiene que nutrir de todo, de Claro. pies a cabeza, ¿sí? De acuerdo. Entonces hay que diversificar. Vengan con ese pensamiento de diversificar un producto, de pensar en grande. Claro, hay unos retos, que es el tema de estructuración, de tener muy claro una estrategia comercial, de Sí, entender muy bien cuál es tu mercado objetivo. Si es sencillamente local, pues vamos a hablarle a Bogotá. Si vamos a hablarle a Bogotá y Medellín, ¿cómo debo comunicarle a Medellín? Si sí, vendo a dar también a Cali. Si voy incluyendo ciudades, pues tiene que ser un tema muy bien estructurado para que tú no te equivoques y sobre todo no pierdas, en este De caso, pues acuerdo. dinero, ¿no? y mira que tú, ahorita que hablabas un poco sobre diversificar, creo que también una buena opción para poder iniciar como en esa diversificación es la colaboración, ¿no? Total, Porque total. precisamente, a ver, yo me especializo en t-shirts, en hoodies, bueno, en el producto que sea, pero venga, quiero empezar a sacar anillos o joyería. Claro. Probablemente yo no soy el experto todavía de cómo hacer una joya, ¿no? Pero creo que pues es un win-win en el sentido de que venga, también chévere unirme, colaborar con alguien que sí lo sepa hacer Ujú. y me voy a empezar a diversificar en otro tipo de producto. Ellos también se van a diversificar en otro tipo de producto y pues por eso digo que es un win-win y puede ser una buena estrategia también, pues nuevamente para ayudar y sacar adelante todos en conjunto. Santi, eso son colaboraciones estratégicas, Exacto. sencillo. Y eso es algo que inclusive hace 2 semanas también vivimos en Colombia y fue como la primera diseñadora colombiana logra hacer una Sí, colaboración con una marca De como acuerdo, Adidas. de Ah, acuerdo. increíble. wow. Habíamos visto colaboraciones, Joan Ortiz por allá, Esteban Cortázar con Colette también en París. Bueno, hemos visto este tipo de colaboraciones, Sí, pero tranquilamente cualquiera de los que estamos acá sí. sentados pudo haber hecho una colaboración con Adidas. Mm, Entonces siento que eso finalmente ayuda no solo a diversificar, sino que también a lograr ganar terreno exacto. en otros mercados, porque si mi marca se dedica a hacer, no sé, a hacer grafitis, ¿sí? O a hacer estampados, si yo me voy para Ecuador, búscate un artista en Ecuador, ¿sí? Búscate Exacto. un artista, con él entras al mercado, ¿sí? Claro. Es un poquito abrirnos para que obviamente trabajemos en equipo y el diseñador que viene en estas nuevas generaciones, que es un poco más abierto a contar, a narrar, a compartir conocimiento, pues que busque este tipo de alianzas y contactos y convenios y estrategias para hacer, obviamente, recortar un poco más el camino, porque el que viene detrás seguramente le toca más fácil que los que ya han sacado colecciones y colecciones y demás. Tal cual. Hablando un poco ya como del futuro, ¿hacia dónde crees que se dirige como todo el proceso y toda la industria de la moda en Colombia específicamente y a nivel de como de expansión y demás? Yo creo que aquí quiero rescatar 4 temas muy importantes. El primero, consumo consciente. Ok, Esto ya es algo que todas las marcas deben tenerlo muy claro y de debemos acuerdo. ir migrando a un tema de trabajar con algodón, algodón reciclado, fibras naturales. Intervengan sus piezas con partes muy sencillas, retinas, botones, cosas muy fáciles de poder adaptar. Algo hizo una cuña en este primer punto y es de que el próximo año en enero saca el pasaporte digital, Sí, que es el que hoy en día le van a pedir a tu prenda para entrar a Europa. ok, Es decir, Ok. los prendas, las marcas, los Sí, diseñadores, cada producto va a tener un pasaporte digital. Ese pasaporte digital, ¿qué traduce? Y es finalmente que tú le puedas contar al mercado europeo que tu prenda, primero, es sostenible, sí, cumple con algunos de los ODS, que sencillamente trabaja con un tema de ética social, cultural, del proceso, de cadena de producción, fibras naturales, bueno, toda la historia que ya mínimo hoy en día una marca debe tener. Entonces, por ejemplo, ese pasaporte digital, el otro año lo deben tener todas las marcas que quieran vender en España o en Europa o que las que ya están vendiendo. Entonces, es muy sí, importante porque la conciencia en la industria cada vez coge más fuerza y ok, eso se va a reglamentar. ok. Entonces, estén muy pilas todos porque eso va a pasar. Así que estén pendientes de esa noticia. Lo segundo es la artesanía de lujo, ¿sí? Cada vez se valora mucho más el trabajo manual, ¿sí? Entonces, qué nota poder hacer un experimento, insisto, en el trabajo manual artesanal con este mood, con este vibe, ¿sabes? Me mm, parece una nota y está poco explorado, sí, está ¿sí? poco explorado. Está muy poco explorado. Perú que Perú es líder en todo el tema artesanal, Sí, de Sí, ¿sí? acuerdo. Eh, digamos que yo creo que esto puede ser unas herramientas que nos podemos ayudar a competir contra Perú en el buen sentido de la palabra, de cómo podemos implementar técnicas artesanales y tradicionales en nuestras prendas urbanas, ¿sí? La tercera, la personalización. Hoy en día los clientes buscan exclusividad, piezas únicas, ¿sí? Entonces, eso que también ayuda a que tú no tengas que hacer una curva y una cantidad de estoquearte de inventario para llegar a otros mercados. No, aquí no necesariamente tienes que estoquearte inventario
para llegar a España ni para llegar a Miami. Pueden ser pocas unidades, porque lo que tú vendes es exclusividad, ¿sí? Porque está hecho para ti, está hecho a la medida. De acuerdo. Eso finalmente es uno de los terceros issues muy importantes. Y el último es el tema de diversidad cultural, porque obviamente hoy en día el mercado busca propuestas auténticas, innovadoras, ¿sí? Y eso lo que está haciendo Colombia, finalmente, ¿sabes? Está tratando de llevar caso de más con Adidas. Es un tema auténtico, ¿sabes? Están uniendo un mundo de la artesana en un mundo donde pues conocemos a Adidas como su mundo deportivo, ¿sí? De acuerdo. Entonces esos 4 issues son muy importantes que tengan en cuenta las marcas porque hacia allá vamos. Si estás encaminado dentro de estos 4 variables, creo que vas por buen camino, en mi opinión. Perfecto. Listo. Bueno, como sabes, este podcast se llama No hay de otra y uno de los segmentos que yo intento agregar acá es que la gente nos cuente en qué momentos de su vida ha dicho no hay de otra. ¿Por qué tengo este segmento? Porque cuando yo lancé este proyecto me di cuenta que si yo no lo hacía, nadie más lo iba a hacer por mí y no Ok. tenía de otra que empezar a lanzarlo. Entonces, cuéntanos un poco más de eso. Si tienes alguna experiencia, si tienes algo puntual que contarnos, en qué momentos de tu vida has dicho no hay de otra. Modelar, creo que salí en pasarela, ¿sí? ¿Ah, sí? A una marca de una amiga, se llama Zorro Gris de Cali, que la amo y amo su propuesta, que inclusive también Santi para el Chévere. colectivo me parece que también la tienes en el radar. Modelé, salí en pasarela en Cali Ok. frente a 800 personas. No hay de otra, me tocó. Nunca lo he hecho, me morí el susto, obviamente, pero es una experiencia, wow, es una experiencia muy bacana, pero sí, no hubo otra que no dijera que no, pues. Y lo hiciste bien. Ahora ya se te Eh, abrió camino también en el modelaje. No, ya. soy malo para eso. A mí me estás atrás bambalinas, mejor dicho. Se vienen próximas modeladas, tal vez, no sabemos. Bueno, amigos, yo creo que ya estamos llegando al final del podcast. En verdad, muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. Sebas, cuéntanos un poco cómo te sentiste, qué opinas de esos espacios, qué opinas de lo que está pasando con 360, cómo ves toda esta cosita como para ir cerrándolo. Y cuéntanos también en qué estás tú, en qué está Manly Week y cómo los pueden encontrar. Súper. Yo estoy como Sebas Ferlo, ese es mi arroba en Instagram. Ahí comparto mucho de lo que yo hago hacia la moda masculina. Bueno, ahí trato de narrar un poco desde mi punto de vista sartorial urbano, porque yo hago esa mezcla entre ambas cosas. Sí. Y me encanta tratar de compartir lo que más pueda. Estamos como Manly Week en Instagram también. Ahí compartimos todas nuestras convocatorias, compartimos nuestros acompañamientos, asesorías. Definitivamente este tipo de espacios y como lo decía arrancando el podcast, Santi y el equipo ha logrado finalmente crear una comunidad De que acuerdo. no existía. Más allá de esto que estamos viviendo y estando físicamente, donde están las marcas vendiendo sus productos, ellos tienen que sentir y deben de entender que lo que se está proponiendo aquí es crear una comunidad, que finalmente Bueno. la comunidad va a llegar a otros niveles, sí. ¿Por qué? Porque seguramente con Manly lo que vamos a hacer es llevar esta comunidad a otro país, donde pues finalmente podamos vender estos productos a otros mercados, ¿sí? Y seguramente de eso se tratará nuestra próxima conversación, y es tratar cómo nos Exactamente. llevamos a todas estas marcas para otros países, ¿sí? Claro. Entonces, de verdad, gracias por darle esto a la comunidad, Santi, en verdad, porque y a tu equipo, a tu socio, porque en verdad esto es darle y alimentar un poco más, no solamente en conocimiento, sino también de oportunidades comerciales a personas que yo sé que le ha costado mucho esfuerzo lograr estar acá. Entonces, en verdad, gracias. A ti, hombre, por este espacio también de amplificar un poco sobre mi vida. Agradecido, sigo entusiasmado y motivado a seguir intentando hacer lo mejor que se pueda para poder ayudar a llevar otras marcas a otros mercados. No, en verdad, Sebas, gracias también a ti por la labor que estás haciendo. Santi, no sé si quieres agregar algo para Sí, cerrar. no, pues de entrada, Sebas, sí, gracias. Mil gracias porque creo que sí, ha sido un fiel creyente en nuestro proyecto desde el principio y qué bacano que van pasando los meses ya ahorita este año y seguimos inclusive fortaleciendo más la relación, porque al final hay que llegar a eso que dijiste, ¿no? Que nuestra siguiente conversación sea también como desde nuestra plataforma creativa y lo que hemos venido creando, pues podemos seguir también como apostándole y dando nuestro granito de arena para seguir construyendo país. Creo que es lo primero, seguir construyendo Así país es. y después de construir país, cómo llevar nuestro país al mundo internacional y seguramente lo vamos a poder lograr porque esta industria creativa y esta industria de la moda en Colombia va por muy buen camino y nada, eso se va a escalar sí, cuanto antes. Entonces, Sebas, muchas gracias nuevamente por estar acá. Jonma también, qué chévere que hayas recibido otra vez la invitación de estar acá en Drip Urbano. Y bueno, eso Las redes de sería. 360. Listo, redes de 360, nos encuentran también en Instagram con 360lab_bajo, así aparecemos en Instagram, pues también tenemos nuestra página web que es 360lab.com,
ahí también estamos ¿Y comunicando. qué se viene este año para 360? Uy, este año se vienen bastantes cosas. Este creo que es un año de formalización también, ¿no? Ok, Que pues creo que el año pasado fue un año muy bonito también de descubrimiento, de descubrir por dónde iba a empezar a coger el proyecto y creo que ha ido por el camino correcto, precisamente también por el hecho de conocer a las personas correctas. claro. Entonces, pues la verdad, muy agradecido de eso, muy afortunado de poder estar acá reuniendo tantas mentes creativas, que eso a mí es realmente lo que más me mueve, o De sea, acuerdo. como decía Sebas, y esto es como lo que se ve, pero a mí lo que más me gusta es lo que pasa detrás y como esas conexiones que hacemos con todos. Entonces, pues, siendo fieles a eso, se vienen varios proyectos ahí interesantes y pues creo que el más relevante es que necesitamos ya nuestro Epa, espacio spoiler, físico, spoiler, necesitamos spoiler. ya nuestro espacio físico continuo, sostenido, en el que Vuelve y Juega siga construyendo a la comunidad que se está haciendo y que sea un espacio cultural y creativo en el que todos serán bienvenidos. Perfecto, Santi y Sebas, muchas gracias en verdad a ustedes también por la confianza. Amigos, nada, este es el final del episodio. Recuerden que el episodio completo lo pueden encontrar en YouTube, como @ no hay de otra, en Spotify y en Apple Podcast. Y los shorts y los clipsitos más verticales los pueden encontrar en YouTube Shorts, en Instagram y en TikTok. Eso es todo, amigos. En las redes nos encuentran como @ es no hay de otra. Y eso sería todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, que estén bien. Chao.